Aquellas maravillosas revistas, capítulo 117, Ferrari F355 contra Porsche 911 Turbo, duelo en la cumbre. Ferrari y Porsche son dos marcas míticas. ¿Y son competidoras? En cierto modo sí, y en cierto modo no. Pero desde luego no hay duda, para Ferrari, Porsche y sobre todo el 911 era y es un referente, y para Porsche, Ferrari es la referencia. Y a veces chocan. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Cuando llegábamos al Ecuador del año 1995, la gama de Porsche no era ni de lejos la que es hoy. Contaba con solo 3 modelos, todos deportivos. El modelo de entrada, que era el 968, al que la propia marca quería considerar el tope de gama, un Gran Turismo más que un deportivo, el 928, y por último el eterno, sin comillas, eterno porque lo es, 911. Y dentro del 911, el tope de gama era el ya entonces afamado 911. Y por supuesto, el Turbo. La gama Ferrari era todavía más corta. Las variantes del F355, berlineta, F1, GTS y Spider, o sea, un modelo en el fondo, y el muy minoritario Ferrari F50. La marca ni siquiera aparecía en la lista de precios, y es que, a pesar de su fama, en ese año, los Ferrari se fabricaban con cuentagotas, casi a mano, y ese año se producirían en total poco más de 3.000. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales son tan caros, que son muy escasos. Y de todo esto, resulta que el Porsche deportivo tope de gama, que era el 911, costaba en esos años casi 21 millones de las antiguas pesetas. Vamos a pasar este precio a precios de hoy. Vamos a transformar los euros en pesetas y esos euros en euros constantes teniendo en cuenta la inflación. Es decir, era un coche que hoy día valdría 260.000 eurazos. Y aquí viene la sorpresa. ¿Era el Ferrari un competidor para el 911 Turbo? Por precio sí, porque era más barato, prácticamente 1 millón de pesetas menos. Eso sí, en mantenimiento te ibas a gastar mucho más que eso. Pero los coches no podían ser más distintos. Motor central en el Ferrari, trasero en el Porsche, atmosférico en el italiano, turbo en el alemán, V8 90 grados en el 355, boxer 6 cilindros en el 911, refrigerado por agua en el Ferrari, por aire en el turbo, 385 caballos para el F355 contra 408 para el 911 Turbo. Eso sí, en el caso de los caballos, el carácter de un motor y otro no podía ser más diferente. Como lo era la estética, que era muy diferente. Y sobre todo un hecho que hay que tener en cuenta, que el Ferrari era propulsión posterior y el Porsche tracción total. Y eso hacía que los coches sí fuesen rivales en prestaciones y eficacia. Pero de personalidad, nada que ver. Todo eso lo vimos en un duelo en la cumbre, en una comparativa que hicimos en esas fechas. Enfrentando a los dos coches, el Ferrari. Aquí empezamos con cómo han llevado el paso del tiempo y todo eso, porque el 911 al ser un coche que, como os digo, es eterno, se sigue fabricando hoy día, quizás envejece mejor, pero yo creo que el Ferrari 355 era un coche absolutamente espectacular. Fijaos en un detalle que es muy relevante. El Ferrari lleva un motor V8 de 3.496 centímetros cúbicos atmosférico y conseguía 380 caballos agarrados a 8.250 revoluciones. El Porsche no podía ser más distinto porque estamos hablando de un motor con 2 cilindros menos, pero con más cilindrada, 3.600, y además con turbo. Eso le permitía al coche, a ese motor, alcanzar una potencia de 408 caballos a 5.750 revoluciones, es decir, 2.500 vueltas menos. Fijaos, el par máximo de Ferrari se conseguía a 6.000 vueltas, es decir, a un régimen superior al que el Porsche conseguía la potencia máxima. Eso te hace pensar, el Porsche tenía muchos más bajos. Sí, pero en estos coches la respuesta del turbo y la patada del turbo seguía siendo una realidad. Si vemos la potencia, la curva de potencia de uno y otro, vemos como la de Ferrari es de libro, es perfecta. Desde 40 caballos a 1.000 revoluciones, una línea recta que a las 8.000 consigue los 380 caballos de verdad,
que consigue este coche. Si nos vamos al valor de prueba del turbo, vemos que la curva, para empezar, no es tan limpia, tiene ligeros altibajos. Pero bueno, el motor, hasta unas 3.000 vueltas, no hace ruido, pero poco más. No consigue, consigue mucha menos potencia que Ferrari. Y luego se dispara, hay una primera patada a 4.000 vueltas y una segunda casi a las 4.500. Y ojo, que aunque la potencia máxima a un régimen de 5.800 revoluciones, el motor sube prácticamente 1.000 revoluciones más. El par máximo es claramente mayor en el Porsche, pero al final os digo una cosa. No voy a negar que el motor de este Porsche tiene su encanto, pero como eficacia, como motor para ir rápido, para disfrutar conduciendo, ya os digo que el Ferrari, para mí, no hay color. Si os añadimos, además, el sonido, pues para mí, claramente, el motor del Ferrari, a pesar de tener menos cilindrada y no tener turbo, aunque tenga 12 cilindros más, era un motor para un coche deportivo mucho más agradable. Con el motor del Porsche había que pagarse, pero claro, es que además había que pagarse, los dos tenían cambio de 6 marchas, pero la diferencia de manejo era abismal. Llevaban todos cambio como debe ser, con palanca. Además, me llama la atención porque la de Ferrari era incluso más larga, pero con la típica rejilla de Ferrari. El cambio de Ferrari era un cambio de carreras, vamos a dejarnos de tonterías. Un cambio que si lo hacías bien, si hacías bien todas las maniobras, cambiabas al régimen adecuado, manejabas la palanca no con brutalidad, no, con la fuerza necesaria y decisión. El cambio era instantáneo, era un cambio espectacular y rapidísimo. En el cambio del Porsche, las cosas no eran igual. Era un cambio, tenía más salto entre marcha y marcha y además era menos impreciso. Un tacto un poco más gomoso, desde luego nada que ver con un cambio de competición. Para ayudarte en todo esto, Porsche contaba con una ayuda muy importante, la tracción total. Ya siempre os lo he dicho cuando he comentado esto, de que a mí, pues un coche con motor posterior descolgado por detrás del eje trasero y tracción total, siempre me había parecido como los híbridos, que como ingeniero eso llevar dos tecnologías distintas no me gustaba. Pero lo cierto es que la realidad es tozuda y el Porsche 911 con tracción total ganaba mucho. De hecho, es que ya todos la llevan. Domar este motor sin la ayuda de la tracción total no era tarea fácil. Y sobre todo si llovía. Bueno, es que yo conozco propietarios de 911 de esta época que tenían un segundo coche, pero no por tener un coche de 4 plazas o más económico, no, para cuando llueve. Llevar un 911 de 400 caballos y con esa respuesta de motor tan compleja, tan sorprendente, con esos baches, con un cambio relativamente lento por comparación, pues no era buena idea. La tracción total hacía al Porsche un coche más amable. Ferrari era como un monoplaza. Realmente este coche era exigente, pero igual que con el 911, si querías buscarle las vueltas, el límite era altísimo. O sea, en carretera buscarle las vueltas a este coche era muy poco sensato. Pero si lo querías hacer, o si lo hacías en circuito, que es donde hay que hacerlo, había que ser un poco malabarista, porque el coche no se iba, pero de repente se iba, era subvirado a la entrada, subvirado a la salida, cambiaba el comportamiento en función de cómo cargase el peso del coche, de si iba frenando, acelerando, del momento del turbo, en que estaba, si era cuando empujaba más, menos. Había que ser un poco malabarista con los pies y con el volante. En cambio, el Ferrari era otra cosa. El Ferrari agradecía una conducción ordenada, porque el bastidor era magnífico, el reparto de pesos era magnífico y con un motor que empujaba en todo el régimen, lo que te pedía llevarlo como se lleva un monoplaza. Una conducción muy ordenada, no era necesario cargar tanto de peso el tren delantero en las frenadas, podías hacer una frenada mucho menos estresante, podías acelerar antes que en el Porsche y al final, cuando lo probamos en circuito, absolutamente todos, a pesar de esos caballos de menos y de ese par de menos, fuimos más rápidos con el Ferrari. Es que además, como os digo, el reparto de pesos del Ferrari era perfecto porque tenía el peso en el tren trasero aproximadamente un 56% del peso, mientras que en el caso de Porsche tenía un 60%. ¿Qué diréis? ¿No es tanta diferencia? No, pero es que aquí entra en juego, si lo queréis saber más, hay un vídeo donde lo cuento, el momento polar de inercia. Es que al final, como yo digo, un 911 es un dardo al revés, que quiere darse la vuelta. Pues algo parecido pasa en recta y en curva. Así que, bueno, y luego hay otra cosa.
frenos y dirección. Fijaos que siempre digo una cosa que es absolutamente cierta. No hay un Porsche que frene mal. Todos frenan absolutamente de lujo. Pero este 911 era uno de ellos. Lo que sucede es que el Ferrari frenaba mejor. Sobre todo era más modulable. En eso tenía mucho que ver una cosa que también he olvidado decir, cosa rara, porque ya sabéis que soy un obseso del peso, pero es que el Ferrari pesaba un 10% o más de menos. 150 kilos de diferencia. 1.350 contra 1.500, que en la realidad eran unos poquitos más. Así que, como os digo, como coche para disfrutar conduciendo y rápido, el Ferrari no tiene rival. Pero claro, aquí entra lo que es la anécdota que siempre comento de mi hija cuando le dije, siendo muy pequeñita, que me iba muy bien de dinero y me iba a comprar un Porsche o un Ferrari. Y ella me dijo, cómprate un Porsche porque con un Ferrari no tienes coche. Es verdad. Con un Ferrari no tienes coche. No lo puedes aparcar en cualquier sitio, el mantenimiento es elevadísimo, en ciudad es un infierno. Y claro, con un Porsche 911, aunque sea turbo, aunque tenga 400 caballos, es un coche por comparación relativamente discreto, muy utilizable, lo puedo llevar en ciudad, no se calienta y el mantenimiento, por supuesto, es alto. Cuando te dejan cambiar los neumáticos tienes que rascarte el bolsillo, pero por comparación un Ferrari que tienen un mantenimiento altísimo, pues un Porsche resulta hasta barato. Un Ferrari no es un coche para hacerle muchos kilómetros y en cambio los Porsches sí. Bueno, dejamos ya hablar de Porsche y de Ferrari porque hay más coches en este mundo. ¿Os acordáis que no hace mucho hice un podcast donde decía que en estos años, pues, la moda del turbo seguía vigente, la moda de la tracción total seguía vigente, pero también estaba en la moda de los motores V6 en coches relativamente no voy a decir pequeños ni baratos, pero más asequibles. Hablamos, por ejemplo, del Opel Omega, pues su rival, el Ford Mondeo, también tenía una versión V6. Una versión V6 que, a pesar de que tenía su pequeño aleroncito, un spoiler delantero, pretendía ser un poco más, no te voy a decir deportiva, pero sí dinámica, seguía siendo una berlina hasta cierto punto de representación familiar y para viajar con comodidad. Y no dejaba de serlo porque el interior pues subía un paso respecto a los Mondeos, porque simplemente unas inserciones en la parte baja del salpicadero, en el lado del conductor, de madera, pues le daban otro aire. Los asientos de cuero, estoy viendo aquí la foto, eran y son verdaderos butacones. No sujetaban mal a pesar de todo, pero eran comodísimos. Unos reposacabezas generosos, los asientos en sí eran generosos, muy mullidos. Para ser un coche alemán, sorprendentemente mullidos, y lo cierto es que era muy, muy cómodo. Y de suspensiones, aunque este coche tenía una amortiguación, un sí es no, más dura que las versiones convencionales y los muelles delanteros más duros por el mayor peso del motor, lo cierto es que era un coche muy, muy confortable. El motor, aparte de ofrecer 170 caballos, lo que ofrecía este V6 de 2,5 litros era una curva de potencia espectacular, planísima, un buen par. Era un coche muy agradable de conducir, que si te empeñabas en hacer una conducción deportiva en carreteras viradas te podía llegar a sorprender el comportamiento, pero sobre todo donde destacaba eran carreteras de trazado medio y rápido y autopistas, donde la relación entre confort, ritmo, necesidad de concentración del conductor y consumo era óptima. Era un coche, o seguiría siendo idea, idóneo para viajar, aunque ahora sea políticamente incorrecto, viajar rápido. Por lo menos viajar ligero. Vamos a hablar de otro coche que no es V6, que no es Porsche ni Ferrari ni Ford, aunque no es de una marca, es una marca generalista, pero es un coche que me encantó y que además es un coche que yo creo que a menudo es olvidado. Estoy hablando, por lo menos en España, en otros mercados no tanto y seguramente incluso en España, en Canarias no tanto, pero en la península era un coche muy escaso, muy desconocido, pero que me encantaba. Me refiero al Nissan 200 SX. ¿Qué tenía este coche de particular? Pues lo diría si tuviera que darle un adjetivo, diría redondo. Era un coche redondo, porque era un coupé bonito. No voy a decir que fuera espectacular, ni hiciera volver la cabeza. Bueno, incluso en su momento podía hacerla volver. Pero aún hoy ha envejecido muy bien. Es un coche que entre el tráfico normal no parecía un coche con tantos años. Era un coche bonito. Era un coche práctico, porque era un coupé bonito, pero con un maletero muy amplio y además es que tenía 4 plazas
detrás, más que el espacio para las piernas, penalizaba la altura por el cristal posterior en caída. Pero para 4 adultos normales podían ir. Y por supuesto, niños o adolescentes detrás cabían, adolescentes de los de antes, porque ahora hay adolescentes de 1,90, pero cabían detrás. Era un coche práctico, cómodo, muy bien acabado, asientos que sujetaban muy bien, sobre todo el respaldo estaba esos pétalos, la parte lateral de los respaldos estaba resaltada y sujetaba muy bien, pero el coche era confortable. Pero es que luego tenía un motor 2 litros de 4 cilindros con turbo de 200 caballos que tenía una respuesta, por cierto, mucho más progresiva que la que podía tener el 911. Es cierto que estamos hablando de la mitad de potencia, pero también de casi la mitad de cilindrada. Y luego tenía un bastidor muy bien resuelto, con propulsión posterior, con ABS, un calzado no exagerado, 205-55 en llanta de 16, que entonces era generoso pero no exagerado. Hoy diríamos que es casi, para este tipo de coches, casi ridículo, pero no, le quedan muy bien esas llantas. Y como digo, propulsión trasera, pero ojo, aparte de que el cambio iba muy bien, que eso ayuda, que los frenos eran potentes y la dirección muy directa, es que la suspensión trasera era de paralelogramo deformable, pero muy sofisticada, muy bien hecha, con unos amortiguadores bastante largos que iban anclados muy altos, por supuesto como es helicoidales, y la conjunción de todo eso, de un tamaño que no era pequeño, tampoco era enorme, era un coche de 4,5 metros. Eso permitía hacer un coupé bonito. Era esas suspensiones, la conjunción del cambio con el motor, unos buenos frenos, una dirección directa, hacían el coche muy agradable de conducir. Y además, fácil de conducir. Porque yo me acuerdo de la sesión de fotos que lo estoy viendo, fue el festival del derrapaje, porque era muy, muy disfrutón tomar las curvas de lado en ese coche. Bueno, se nos acaba el tiempo y, por supuesto, hay que guardar sitio al motor Sport. Como os dije en el último podcast, quien dominaba la Fórmula 1 era el motor Renault, pero había una pelea muy cerrada en este momento, a estas alturas del campeonato. Estamos hablando de los grandes premios de San Marino y de España, una pelea, como os digo, muy cerrada entre el Benetton Renault de Michael Schumacher y el Williams Renault de Damon Hill. La verdad es que estaba la cosa apretada, porque en el Gran Premio de San Marino ganó Damon Hill y muy poco tiempo después, en el Gran Premio de España, pues quien ganó fue Michael Schumacher. Solo un puntito los separaba en el liderazgo del campeonato. 24 de Schumacher por 23. Ya estaban más alejados Alesi y Berger, aunque los Ferrari habían hecho podio en estas 2 carreras. Ya Berger fue tercero en España y Jean Alesi segundo en San Marino. Los Ferrari pues estaban demostrando que estaban cada vez más cerca. El Ferrari 412 T2. Un coche, además, para mí, de los Ferrari más bonitos que ha habido. Una línea muy bonita, muy equilibrada y que además, como os digo, iba francamente bien. Y no podemos despedirnos sin hablar de los rallies, del Campeonato del Mundo de Rallies, donde pues nuestro compatriota Carlos Sainz, o mi compatriota por lo menos, porque sé que tengo muchos oyentes que no son españoles, pues mantenía el liderazgo del campeonato después de un complejo rally en el Tour de Córcega. Se esperaba más de los Subaru Impreza, pero a Carlos Sainz le costó un esfuerzo brutal conseguir acabar cuarto. Y acabó cuarto con un poco de fortuna, porque Bruno Tiri, que contaba con un Ford Escort Cosworth muy afinado y era muy conocedor de la zona, dominó el rally a placer, pero a muy poco del final su motor le traicionó. Y heredó el triunfo, pues un pilotazo con un Toyota Celica, que es Oriol. De esta manera, además, tenía una ventaja, que Didier Oriol se metía en la lucha por el campeonato. Porque en el campeonato quienes estaban peleando hasta ese momento eran Sainz y Kankkunen, pero Sainz con 50 puntos, Kankkunen tenía 38 y Oriol se ponía con 36. Se metía en la batalla. Ya sabéis que Oriol va bien en todo tipo de rallies, pero especialmente en el asfalto y en concreto en el Tour de Corse, donde ha ganado bastantes veces. De hecho, creo que esta era la 6ª victoria en el Tour de Corse, pues aprovecho su oportunidad. Y llegamos al final de este podcast,
que espero que os haya gustado. Seguimos navegando por el año 95, donde nos esperan muchas sorpresas, porque había coches como estos que os he hablado. Todos los 4 coches de los que os he hablado en el apartado, digamos, de producto, eran coches que, si los condujésemos todavía hoy, serían coches muy, muy agradables de conducir, incluso de mondeo. Desde luego el Nissan es un coche muy asequible, que iba de maravilla, y ¿qué os voy a decir? Un Porsche Turbo o un Ferrari F355. Pues vamos, una auténtica maravilla. Pues muchas gracias por seguirme hasta aquí y nada más. Nos escuchamos o me escucháis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.